Bueno, entonces hoy vamos a hablar del segundo o la segunda parte de nuestra intervención. Prácticamente lo que vamos a tocar o lo que vamos a hablar concretamente va a ser ya un poco entrando en materia. Ayer o en la sesión anterior o en el video anterior hablábamos específicamente de lo que tenía que ver con la diversidad, la necesidad de la diversidad. Veíamos que eran dos elementos claves. Hablábamos del tema de la exclusión o la discriminación también, y hablábamos por otro lado del tema de aprovechar una cantidad de elementos que son importantes y que generan competitividad para las empresas. Hoy específicamente vamos a tocar el tema que también es de suma importancia, y es entender por qué las organizaciones verdaderamente se vuelven competitivas y qué es una organización que realmente esté fortalecida a partir de la diversidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender específicamente es que las empresas verdaderamente tienen que fundamentar todas sus políticas en la inclusión. ¿Y qué es emplear o fundamentar todas sus políticas en la inclusión? Entender que más que recursos humanos, por eso es que hoy tanto se está revaluando un poquitico el tema. Si bien estamos hablando de recursos humanos, el título del diplomado de recursos humanos y toda la cuestión, no podemos dejar de lado que nosotros no podemos ver a las personas como recursos. Ese es el primer error en cuanto al tema de diversidad. Si nosotros comenzamos a analizar que las personas son recursos, pues estamos cometiendo un error grave. Si nosotros estamos diciendo, no, lo que pasa es que yo necesito tantos empleados que me ayuden a desarrollar tal función o tal labor, estamos generando un error grave, garrafal. Porque ahí quiere decir que nosotros estamos ya comenzando a pasar o a pensar en términos de horas hombre trabajo. Eso se podía entender en algún momento de la historia, ¿sí? En algún momento de la productividad. Y esto trae a colación un tema muy interesante, y es respecto al tema de administración. La administración no ha cambiado mucho, el pensamiento de la administración no ha cambiado mucho, porque resulta que todavía seguimos en las concepciones de principios de siglo. ¿Eso qué indica o eso qué implica? Eso implica, sin lugar a dudas, un problema mucho más complejo, porque cuando usted está pensando en horas hombre, como si estuviera atendiendo en una fábrica que un hombre puede producir o puede desarrollar tantos productos durante tantas horas. O por ejemplo, como se piensa hoy en día en las empresas, es que no es hablar del pasado, es hablar del presente. ¿Cuántas horas le voy a dar a tal persona para que desarrolle tal trabajo? Entonces todo el tiempo pensamos pero es que esa persona tiene 50 horas, pero es que esa persona tiene 20 horas para desarrollar esa labor, y ahí es donde comenzamos nosotros a fallar. Porque es que si nosotros estamos cuantificando el número de horas, estamos entendiendo mal la cuestión. ¿Por qué estoy hablando de esto en un marco de la diversidad? Porque es que resulta que si las personas no son recursos, significa que las personas son ¿qué? Seres humanos, con emociones, con pensamientos, con creencias, con filosofías, con ideologías, con aspiraciones, con metas, con valores, todo eso. Y decíamos ayer que el tema de los seres humanos, o todo este tipo de diferencias, o todo este entramado de circunstancias, hace que las personas no todas sean iguales. Algunas tienen pensamientos semejantes, algunas comparten un pensamiento, pero no significa que todas son iguales. Significa que en el marco de la diversidad lo que nosotros tenemos que entender es el concepto del respeto. El respeto. Pero más allá del respeto tenemos que entenderlo desde la óptica de ¿qué? De que nosotros estamos apoyándonos, nos estamos colaborando, estamos compenetrados en torno a un objetivo, pero somos diferentes y pensamos diferentes. Entonces, ¿cómo espero yo que una persona haga lo que yo quiero si yo no he comprendido a esa persona? ¿Es claro el tema? Entonces, por un lado, hay unos fundamentos, hay un trabajo, hay unos objetivos, hay unos elementos, pero por otro lado viene algo muy importante: cómo comprender a la persona. Y nosotros en temas de diversidad tenemos que enfocarnos más en la persona que en el... Ese es el tema clave. Quiere decir que entonces el objetivo principal es hacer que en la empresa se cumplan las metas, pero entendiendo a la persona. Y cuando nosotros entendemos a la persona, prácticamente lo que nosotros tenemos que apuntarle como política de talento humano
de recursos humanos vuelve y juega. Ese tema de recursos no se debe utilizar tanto como política de talento humano. Las personas todas tienen un talento para ofrecer. Si nosotros cambiamos esa óptica de recursos por talento, podríamos entender algo mejor, podríamos comprender que las personas son seres humanos. Entonces, en esa política de talento humano, si nosotros trabajáramos correctamente el tema de la diversidad, lo que nosotros querríamos como gerentes, ya sea gerentes generales o gerentes de recursos humanos o personas que tenemos a cargo un grupo de trabajo, lo que deberíamos realmente enfocarnos es cómo hacer que ese lugar en el que las personas trabajan sea un lugar hermoso, sea un lugar maravilloso, sea un lugar donde las personas quieran trabajar. Pero ¿cómo es eso posible? Si es que las personas necesitan trabajar y la gente necesita dinero, y entonces pues la gente llega a las empresas pues buscando el trabajo, y entonces sí, tanto usted como gerente a toda hora pendiente si el personaje le está fallando, si está haciendo cosas que no son, y el empleado por su lado está diciendo, pero es que me están exigiendo, pero es que tengo que hacer. Entonces, en el tema de diversidad, lo que nosotros entendemos es que cuando cuando una persona se siente verdaderamente comprendida, esa persona va a tener una actividad mucho mejor. Entonces, hay muchos elementos que son importantes, y dentro de esos elementos hay uno que es esencial. O sea, si yo quiero, y aquí está el punto de esta sesión, si yo quiero que verdaderamente las personas se sientan bien en el lugar de trabajo, lo primero que yo tengo que hacer es dejar que las personas sean ellas mismas. Comenzar a eliminar la rigidez de los sistemas, la rigidez del control, y comenzar a estar un poco más hacer esfuerzos específicos para poder entender a las diferentes personas. Eso es un tema clave. Entonces, si yo, por ejemplo, a toda hora estoy mirando cómo las personas se deben vestir, cómo las personas deben hablar, cómo las personas, si es que mi organización es una organización X, Y, Z, que tiene que hacer esto, estoy limitando la capacidad de las personas, pues esto es un tema mental, cognitivo. Usted no se va a sentir bien, usted no va a actuar bien en un lugar donde usted está limitado. Y eso es un tema importante. Entonces, si usted entiende a la persona, la diversidad de esa persona, y usted entiende que esa persona verdaderamente puede generar un valor para la organización, usted tiene que dejar que esa persona sea. Eso es uno de los elementos claves. Entonces, en primera instancia viene ese tema. Por eso también es importante generar otros ambientes donde haya mucho más calidez, mucho más tranquilidad, donde haya mucha más afinidad con los empleados en esa organización. Y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, listo, que ese es el segundo elemento, es liberar los flujos de información. En otras palabras, uno lo que tiene que hacer es hablar con la verdad, con sinceridad. Porque hay veces creemos que guardando la información estamos protegiendo a las personas, y de paso estamos protegiendo a nuestra empresa. Yo hago una pregunta muy concreta. Cuando a usted no le dicen la verdad, ¿usted se siente bien? Cuando a usted le están hablando con mentiras, ¿usted se siente cómodo? ¿Usted se siente tranquila o tranquilo? No, ¿sí o no? ¿Usted qué siente? Usted siente automáticamente que lo están faltando a su confianza. Es decir, que ahí viene un elemento clave que tiene que ver con la liberación del flujo de información y el lugar de trabajo, la confianza. Como seres humanos, lo que nosotros tenemos que plantear es la confianza. Y en el marco de la diversidad, cuando son muchas formas diferentes de ver la vida, la confianza es un elemento vital. Y la confianza es un elemento que verdaderamente es clave de desarrollar en medio de las organizaciones. La confianza. Por eso, cuando usted libera los flujos de información, en otras palabras, cuando usted verdaderamente habla con sinceridad a sus empleados se lo van a retribuir. Hay momentos que efectivamente, ¿sí?, no todo es bueno. Entonces, hay momentos donde hay que dar malas noticias. Hay momentos donde toca comentar, mire, en esta coyuntura van a pasar muchas de estas cosas. Entonces, usted tiene que tener muy presente eso. Entonces, ahí hay un elemento clave que usted tiene que trabajar. 3. ¿De qué manera hace usted, o de qué manera también usted puede generar ese ámbito de confianza en medio de una organización? ¿De qué manera hace usted que sus empleados verdaderamente se sientan bien en el lugar de trabajo, desde cada una de sus ópticas, sus creencias? Sin lugar a dudas, el tema de comprender sus fortalezas. Entonces, ahí viene un punto que es importante. Tenemos que trascender, es decir, ir más allá de lo que creemos nosotros.
y tenemos que entender es quién es la persona que tenemos al frente y las grandes capacidades que esa persona puede tener. Eso es un elemento vital. Entonces, comprender las fortalezas, es decir, en términos generales, reconocer que podemos sacar lo mejor de las personas con ese vínculo de confianza, con esa tranquilidad, con ese respeto, podemos ampliar esas capacidades. Volvemos a hablar de diversidad, que usted sea musulmán, que usted sea judío, hablando de religiones en esta ocasión, pues eso en alguna medida no puede impedir, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia que usted actúe. Entonces voy a poner un tema que es crudo y es real, eso pasó en la historia, el tema de la Alemania nazi, 1945, bueno, ahí se acabó. Antes, ese proyecto político que se estaba haciendo en Alemania más o menos en la década de los 40, un proyecto horroroso. ¿Pero por qué era un proyecto horroroso? Porque es que se estaba diciendo que por la creencia que usted tenía, por el lugar donde usted había nacido, por ser hijo de un alemán, usted ya tenía unas competencias que los demás no podían tener, inclusive los judíos, que los llamaban cerdos, respetando si hay alguna persona que tenga alguna creencia de esta índole, judía pues. Entonces, ¿qué era lo que decían? Que si usted era judío, usted no era inteligente, usted era bruto. Que si usted era negro solo servía para trabajar y no servía para pensar. Cuando realmente nosotros estamos viendo que hay muchas personas que a expensas, o sea, a pesar de tener una religión, una creencia, una condición sexual diferente, tienen unas competencias muy grandes y aportan mucho a una organización. Entonces, ¿de dónde parte el tema? Y hago un paréntesis ahí, ¿de dónde parte el tema? De lo que usted sea, de lo que usted piense y cómo es capaz usted de trascender y de liberarse de una cantidad de limitaciones mentales que tiene respecto a las personas. Entonces, yo no voy a sacar la fortaleza de una persona y no voy a ayudar a una persona a que sea fuerte o a que potencialice esas fortalezas si yo toda la vida creo que esa persona no es capaz. Peor aún, que porque esta persona tiene tal o tal creencia religiosa o tal orientación sexual, o porque esta persona vive en tal o tal lugar, o porque esta persona toda la vida ha sido pobre, o porque esta persona toda la vida ha sido rica, o porque yo tengo un resentimiento respecto a eso, y entonces comienzo a generar una cantidad de cosas y digo, no, es que no, aquí los fuertes son los que piensan como yo. Grave, porque eso es lo que verdaderamente limita no solo el tema de diversidad, sino la fortaleza de las organizaciones. Entonces hay que mirar eso. 4. Hay que mostrar que el trabajo que usted hace todos los días es un trabajo que tiene sentido. El vínculo del trabajador. Entonces volvemos otra vez, que usted se sienta feliz, ¿sí? Que prácticamente usted llegue a ese lugar y se sienta tranquilo. Y que usted sienta su aporte es un aporte a la organización, pero también la organización le aporta a usted. Entonces ahí es donde nos vamos a quedar también. ¿Cómo carambas en el marco de la diversidad? ¿Sí? En el marco de la diversidad, ¿cómo carambas voy a fortalecer también ese punto? Es decir, ¿cómo voy a aportar? ¿O cómo voy a hacer que una persona aporte a una organización si la organización no ha tenido en cuenta el aporte que esa organización le puede hacer a la persona? Usted puede sentir o usted puede creer, y lo digo abiertamente porque sabemos que esa es una gran realidad, triste realidad aquí en Colombia todavía, las cifras lo dicen, para el caso de las mujeres, que porque usted es mujer usted no es capaz de. Entonces llamo a los hombres, pónganse en ese papel, nosotros los hombres pongámonos en ese papel, ¿sí? Y hay un meme, no es un meme, es como una gráfica muy bonita, me parece muy bonita, porque es una gráfica que adquiere sentido en la medida que nosotros entendemos lo que está sucediendo. La describo así, es una gráfica específicamente en la que hay una carrera y el hombre y la mujer están en el punto de salida, ya así como las personas que van a hacer las carreras, así, esperando a que suene el totazo para correr, pero la mujer tiene adelante los hijos, la casa y también el trabajo, mientras que el hombre solo tiene el trabajo. En una sociedad machista creemos que la mujer no puede y el hombre sí puede, pero no vemos las cosas atrás.
¿Qué pasaría, por ejemplo, en una organización donde no solo el tema de las guarderías, sino donde yo, por ejemplo, permitiera que las mujeres pudieran conectarse un poco más con sus hogares, pudieran atender algunas de estas situaciones en las que atienden en sus hogares? Es un ejemplo. Las casadas, las que no son casadas, pues ¿cómo sería una organización donde los hombres todos los días tuvieran en alguna medida algún tipo de gesto de comprensión con las mujeres? ¿Sí? O cambiemos entonces de tema. ¿Cómo sería el día que nosotros verdaderamente habláramos de que hoy vamos a premiar a las personas que piensan o actúan de una manera diferente? Las premiamos, les agradecemos todos los días que por haber nacido en tal lugar, por haber tenido esa condición sexual, por haber hecho lo que han hecho, por haber pensado de una manera diferente, han aportado. Dígame si eso no va a cambiar específicamente el concepto. Y sí, es idealista. Algunos de ustedes de pronto cuando estén viendo este video van a decir, no, pero es que todo esto es utópico, o sea, es decir, es irreal, eso no existe, las organizaciones hoy en día pasan de una manera diferente. Pero como lo que yo estoy haciendo en este momento es llamando a la reflexión, o sea, yo en este momento no les estoy diciendo, así tiene que ser, les estoy diciendo lo que debería ser en el marco de la diversidad. Lo que pasa es que hoy en día este tema está cobrando fortaleza y va a cobrar mucha más fortaleza, se los digo, porque cada vez hay más personas que verdaderamente entienden esto. Bien o mal, cada cual desde su creencia. Pero hay muchos cambios en términos religiosos, en términos de condiciones sexuales, hay muchas cosas. El tema de la afluencia de diferentes culturas, de diferentes pensamientos. Usted antes, por ejemplo, con todo respeto, digo yo, usted antes que iba a comer, bueno, para algunos de pronto sí, pero en algunos lugares comer pescado crudo envuelto en un alga con arroz alrededor, ¿qué es eso? Y eso para nosotros, pero hoy en día resulta que la afluencia o el estilo o el tema japonés con el sushi, con la comida que es el pescadito rodeado de arrocito con un alga cubierto así, el sushi pues, y eso ahora lo hace la gente y eso es, mejor dicho, maravilloso. Eso indica que cada vez las personas están abriéndose más, hay una apertura mucho más grande al tema de la diversidad. Entonces, yo tengo que entender y tengo que hacerle entender a las personas que el trabajo tiene sentido. ¿Cómo le aporto a la organización? ¿De qué manera este trabajo que usted hace verdaderamente le puede ayudar? Y naturalmente pues hay que generar unas reglas. Y el marco de las reglas es vital y es muy importante. Pero lo importante es que este tema de las reglas no tiene que ver con la imposición, sino este tema de las reglas tiene que ver con algo mucho más importante, y con esto voy terminando: el carisma del líder. Conclusión de todo lo que hemos hablado hoy respecto a este último punto, que es el quinto punto, si no me equivoco: las reglas tienen que ser claras. Las reglas de trabajo tienen que ser claras, pero las reglas no se imponen. Como en otros temas, el respeto no se impone, el respeto se gana. ¿Y cómo se gana el respeto? Con carisma, con calidez, con comprensión. Nunca se les olvide, cuando una persona se siente comprendida, una persona es mejor. Cuando una persona se siente comprendida, una persona da más de sí para lograr los objetivos. Cuando una persona se siente comprendida, verdaderamente aporta a la organización porque ha sentido que la organización le aporta así. Y en temas de diversidad, cuando una persona sabe y siente que por pensar diferente, por actuar diferente, no va a ser discriminada, sino todo lo contrario, se le va a valorar, significa que esa persona va a dar mucho más de sí y realmente hay mucho más potencial en eso, y hay mucho más crecimiento y hay mucho más valor en las organizaciones. Espero que se haya comprendido. Muchas gracias.